ya hay un muy buen inicio. Vale, genial. Entonces, voy a continuar, porque ya lo tienes. Bueno, es un poco el resumen. Ya estamos en varios sitios en Sudamérica, estamos en dos fiscalías en México, estamos también en la Policía Nacional de Brasil, en varios otros sitios. Ahora empezamos en Estados Unidos, pero también estamos en Japón. Por ejemplo, Japón obviamente tiene mucho menos casos que, por ejemplo, México. El uso de software es muy diferente ahí. Y bueno, también estuve ya mencionando esto antes, que tenemos más que 100 publicaciones científicas, pero esto es más el campo de Rosario, si quieres añadir un poco. Sí, bueno, esto en la línea de la validación que se ha realizado tanto del software como del marco metodológico que se propuso en el proyecto MEPROX. El proyecto MEPROX fue un proyecto financiado por el Consejo Europeo que básicamente reunió a expertos de más de 30 instituciones a nivel mundial, personas laboratorios de identificación en los que se aplicaba la técnica de superposición craneofacial y que buscó, debido a que esta era una técnica bastante controvertida por la variedad de enfoques que seguían muchos expertos y por la variedad de las herramientas que utilizaba cada uno de ellos, pues buscó llevar a cabo una estandarización tanto de los puntos que se utilizaban como de las buenas prácticas a seguir, prácticas que era preferible evitar, identificar las principales fuentes de error relacionadas con la técnica y proponer pues un marco metodológico que después ha sido validado a través de distintos estudios que hemos llevado a cabo con instituciones también internacionales. El último de ellos ha sido con la Universidad de Florida y vamos a presentar los resultados de ese estudio en la Academia de Ciencias Forenses estadounidense, la AAFS, este año en febrero de 2023. Para mí he visto una pregunta sobre la validez y fiabilidad, especialmente por la tasa de error que se ha estimado en la técnica. No sé si he entendido muy bien a qué se refiere la pregunta sobre... El micrófono está abierto. Sí, en cualquier momento podéis abrir el micrófono y preguntar también. Por ahí el link que comparte Sebastián creo que es el del manual de superposición que veis a la derecha, que de hecho este manual, pues los autores de él son, después de haber participado en este proyecto, ¿no? internacional, pues vieron que había una carencia importante porque, bueno, se estaba utilizando software que no era específico para la superposición, ¿no? Entonces se utilizaban a veces, pues, por ejemplo, herramientas como Photoshop y lo que se había definido entre las prácticas a evitar del proyecto una de ellas era eso, pues que era necesario utilizar un software específico que permitiese replicar la distorsión de perspectiva y los parámetros de la deformación que se produce sobre una cara, ¿no? Al tomar una fotografía por la lente de la cámara. Y bueno, estos tres autores son fundadores luego de Panacea y han estado en la base de la investigación que se ha llevado a cabo para desarrollar Skeleton ID. Y como veis ahí a la izquierda, pues hay ya más de 30 publicaciones en revistas indexadas y muchas publicaciones también en congresos y en foros científicos internacionales, que podéis ver también en el primer link que he compartido en recursos. Tenemos varios artículos publicados en nuestra página web, un poco más a nivel de difusión, pero al final de cada artículo hay una sección de bibliografía en la que también están todos los artículos en los que ya en revistas científicas se explica un poco más las bases de la técnica del producto. Vale, gracias, Rosario. Vale, y creo que esta es la última cosa que quería decir por el momento. Esa es la visión que tenemos para Skeleton IDs, que es
esta es una herramienta integral para expertos de identificación. Y bueno, lo que ves aquí, estamos un poco mezclando el presente con el futuro, porque algunos de estos módulos que ves aquí todavía están en investigación y todavía no forman parte del producto, pero para daros una idea cómo está nuestro roadmap. Vale, si quieres voy a parar aquí y Rosario, si quieres empezar con la demo. Creo que tenemos una pregunta. Sí. No. Esta ya tenemos la respuesta. Si quieres empezar, Rosario. Sí, ya estoy compartiendo pantalla, creo. No sé si... Vale. Ok. Vale, bueno, yo voy a pasar ahora a enseñaros Skeleton ID ya en sí, ¿no? Entonces, en cualquier momento también sentiros libres de pararme o de hacer cualquier comentario, cualquier pregunta que os surja para que lo podamos ver de forma más interactiva. Ahora mismo lo que estáis viendo es el core, lo que explicaba Sebastián, que funciona como nuestra base de datos. Entonces yo aquí tengo subidos unos cuantos casos y esta es la forma en la que lo vería, simplemente el nombre de un expediente y su descripción, y dentro de cada expediente pues tendría vinculados distintos casos ante-mortem y casos post-mortem. Entonces voy a abrir uno para que veáis un ejemplo de la información que podríamos ir añadiendo en cada uno de ellos, como por ejemplo pues, podríamos indicar naturaleza del escenario, el tipo de escenario, si están identificados o no, la institución a la que pertenece, país, estado, etc. Luego, en el caso ante-mortem que tengamos vinculado, también pues, tendremos información extra que podemos añadir, como pues, nombre, ascendencia, sexo, fecha de nacimiento, de desaparición, si tenemos información de documento de identificación, cualquier información con la que contemos sobre el cuerpo, pues altura mínima o máxima, peso, etcétera, una descripción, información médica, en ese caso, pues en el caso de que tengamos acceso al historial de un hospital, por ejemplo. En odontología tenemos un odontograma en el que podemos indicar con distintos códigos y siguiendo las distintas nomenclaturas. No sé si hay algún odontólogo forense que pueda ser más de su interés, pues la Universal, Sigmoid, Palmer o la Haderap, y se pueden cambiar, y los códigos están basados en los códigos de Interpol. Y información sobre el ADN, y en la biblioteca sería donde incluiríamos pues la información las imágenes 2D o 3D que tengamos de ante-mortem, que puedan ser pues fotografías como es en este caso, porque es un caso de superposición cronofacial, o podrían ser radiografías o bueno, lo que tuviéramos disponible. Y luego en el caso post-mortem tendríamos pues también nuestra información general sobre el caso, fecha mínima y máxima de la muerte, por ejemplo, y en el cuerpo, en esta zona lo que tenemos pues es para calcular, para hacer estimaciones de perfil biológico. Entonces, pues aquí ya podemos añadir estimaciones, hay algunas que ya se han añadido aquí, como pues estimación de la fase del pubis, por ejemplo, tenemos distintos métodos que podemos utilizar, como la estimación de la fase de las costillas, funciones logísticas para estimar la altura, o también el método de la Mending, que está hecho aquí, para estimar la edad a partir de la transparencia del diente. Pero fundamentalmente pues lo que haríamos sería cualquiera de estas estimaciones, y según la técnica que estamos utilizando, por ejemplo, esta es la estimación de fase del pubis según Sachi y Brooks, pues haríamos un análisis de la sínfisis púbica, estimaríamos en qué fase está, y en base a eso, luego, por ejemplo, si escogemos el sexo, ya le damos a estimar, y aquí nos daría un rango mínimo y rango máximo de edad según la aplicación de esa técnica. Y podríamos pues, utilizar varias técnicas para llegar a una estimación un poco más precisa. Luego, en la parte post-mortem también tendríamos en información médica lo mismo, un odontograma en el que podemos incluir con las distintas nomenclaturas según la que utilicemos los códigos de Interpol, pues la información post-mortem. Y en la biblioteca tendríamos, pues en este caso, un modelo 3D del cráneo, pero podríamos tener modelos 3D de otros huesos o también otras imágenes 2D que fueran relevantes para la aplicación de otras técnicas.
Y aparte de eso, voy a enseñar ahora otro caso para explicaros la herramienta de ranking. Bueno, en este caso que tengo aquí, que nos compartió una odontóloga, lo que tengo son 128 casos ante-mortem y 128 casos post-mortem de odontogramas. Entonces, esto pues, nos permite hacer un ranking pues, a través de esa comparación dental. En el área de análisis, yo me voy aquí y puedo seleccionar si quiero trabajar desde la comparación de un caso ante-mortem o un caso post-mortem. Automáticamente ya veis que ahora mismo ha salido un icono de carga y se han hecho ya todas las comparaciones. Entonces se han hecho 16.384 comparaciones dentales de odontograma en pues, apenas unos segundos mientras me decidía si quería empezar con ante-mortem o post-mortem, ¿no? Entonces seleccionamos, por ejemplo, ante-mortem y aquí ya podríamos seleccionar entre todos los casos que tengamos, escojo uno cualquiera y en método de identificación, pues odontograma. Luego podríamos filtrar el resultado por sexo, edad, pero simplemente si ya lanzo una búsqueda así, sin filtrar por otras características, pues ya me aparecerían ordenados todos los casos en orden según el número, una puntuación, que es un score que está basado en el número de coincidencias que vemos en la primera columna, posibles o bueno, discrepancias que fueran explicables y discrepancias no explicables, ¿no? Entonces ya veo que aquí están todos ordenados. Si yo paso a ver el primero, ya puedo ver una vista de semáforo en la que, bueno, este caso pues sería probablemente positivo porque vemos que no tiene ninguna discrepancia, no hay ninguno que me aparezca en rojo. Ahora si no abro uno en rojo para que veáis también. Y veo que hay algunas discrepancias que serían explicables y en verde pues las coincidencias que hay. Más abajo tenemos también el odontograma infantil, entonces también podríamos hacerlo con individuos infantiles. Y bueno, ahora voy a pasar a enseñaros otro ejemplo de superposición craneofacial en este caso. A lo mejor una cosa que podría ser interesante, el tema de los formularios. Ah, sí, sí. Es verdad, se me había pasado. Muchas gracias, Sebastián. Porque sí que ahora en la siguiente versión que saldrá a principios de este año, del 2023, vamos a incluir en los formularios, tanto ante-mortem y post-mortem, pues, nuevos formularios que van a ser seleccionables, ¿no? Entonces se incluirán todos los campos que aparecen en los formularios de Interpol, en los formularios de Cruz Roja y en los del protocolo de Minnesota de Naciones Unidas, pero también vamos a dar la opción de que sean customizables por el usuario, entonces que las instituciones puedan escoger los campos que utilizan e incluir y recopilar toda la información ante-mortem y post-mortem con la que trabajen habitualmente. Y ahora ya sí que voy a pasar a enseñar un ejemplo de superposición craneofacial. Entonces ya he accedido al laboratorio virtual, que es el lugar donde trabajamos con nuestras imágenes 2D y 3D. Pasaría a seleccionar un expediente con el que voy a trabajar y un caso ante-mortem. Entonces yo aquí voy a abrir ya en la escena 2D una fotografía. En este caso, bueno, pues es una fotografía, como decía Sebastián, que es bastante antigua. En realidad, pues es un sujeto que fue ejecutado por la KGB y tenemos pues distintas herramientas que podemos utilizar para el procesado de las imágenes, para el marcado de puntos cefalométricos. Aunque este marcado ya ha sido automatizado, siempre va a ser importante que sea un experto, la persona que revise que el marcado tanto de las fotografías, radiografías como de los modelos 3D sea preciso y que los landmarks estén en su correcta posición anatómica. Entonces, pues seguimos contando con herramientas que nos permiten trabajar con ellos, moverlos, desplazarlos, eliminarlos, lo que necesitemos hacer. Y una vez que tuviésemos procesada nuestra imagen 2D, pues accederíamos al caso post-mortem y cargaríamos en primer lugar ese caso post-mortem y en segundo lugar abriríamos el modelo 3D con el que queramos